Consejo de Administración Legislativa calificó denuncia presentada en contra del asambleísta Norma Vallejo. Legisladores de la Comisión de Fiscalización no descartan un juicio político en contra del Consejo de la Judicatura Transitorio. Expertos nacionales e internacionales comparten experiencias sobre prevención de riesgos. 33.000 viviendas fueron entregadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del 2016. Así lo informó la Secretaría Técnica para la Reconstrucción en la Comisión del Régimen Económico. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 12 de octubre, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos quienes nos miran a través del canal 42 en Quito, a nivel nacional, a través de la radio de la Asamblea Nacional, en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y también a través de Facebook Live. Aquí iniciamos las noticias. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó a trámite la denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar en contra de la legisladora Norma Vallejo, acusada de presuntos cobros indebidos a funcionarios de su despacho. La resolución deberá conocerla el Pleno de la Asamblea para la conformación de una comisión ocasional que investigue el caso. Luego de las denuncias presentadas contra la legisladora Norma Vallejo por presuntos cobros a su equipo de trabajo, Fabricio Villamar presentó una denuncia ante el CAL. La ley lo que determina es la creación de una comisión multipartidista de no más de 3 miembros, la cual tendrá que escuchar los alegatos, construir la toma de datos de la asambleísta, de la información que ha sido recabada en los últimos días, lo que se ha publicado en los medios de comunicación, y se abrirá el espacio para que la asambleísta tenga su derecho a la legítima defensa. Patricio Donoso, integrante del Consejo de Administración Legislativa, señaló que la denuncia fue calificada. Cumple los 2 requisitos. Primero, es juramentada, y 2, absolutamente motivada, y además aprobó que el próximo martes sea conformada por el plenario legislativo una nueva comisión tripartita, multipartidista, que haga la sustanciación del caso en referencia. Luis Fernando Torres señaló que la comisión que investigará los actos del asambleísta Vallejo estará conformada por 3 legisladores. Para que escuche al asambleísta Vallejo, para que escuche al asambleísta Villamar y para que con un informe permita el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Podría terminar este caso en la destitución del asambleísta Vallejo, de haber los votos en el Pleno y de ser el informe de la comisión incriminatorio en su contra. A través de un comunicado, la asambleísta Norma Vallejo señaló que acudirá a la Asamblea Nacional ante el Comité de Ética de Alianza País y a cualquier instancia legal que corresponda para transparentar su accionar. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Para analizar diversos temas del quehacer legislativo nos acompaña la asambleísta por Cotopaxi, Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, ingeniera, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, integrante de la Comisión Ocasional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Asambleísta Ana Belén Marín, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Varios temas se han suscitado durante esta semana, la mayoría polémicos. Quisiera empezar tratando el tema de la asambleísta Sofía Espín. Se ha conformado ya una comisión para analizar su accionar. ¿Cuál es su criterio y cuál es el papel que debe desempeñar esta comisión? Bueno, en primer lugar, me parece que lo que nosotros no podemos olvidarnos es que todos los ciudadanos ecuatorianos nos merecemos cumplir el debido proceso.
Bajo esta circunstancia, lo oportuno era justamente que se conforme esta comisión de 3 asambleístas, los cuales por supuesto ya los nombres son públicos y que tienen una responsabilidad muy importante bajo un concepto de objetividad, transparencia y sin ningún tipo de persecución. Es decir, en este momento de la información que conocemos, ya el día lunes tendrán la primera comparecencia de los actores, de los involucrados, y en base a ello tendrán 10 días para construir el informe respectivo y entregar hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, el cual permitirá a nosotros tomar una decisión, sea de aprobar, de improbar o archivar. Un poco para que la ciudadanía lo recuerde, esta comisión está conformada por los legisladores Byron Valle de la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Jimmy Candel, y de alguna manera independiente, y también tenemos al asambleísta Fernando Callejas. Un poco aquí el asambleísta Candel tendría un juego como de árbitro, porque si lo vemos, el asambleísta Valle es de la misma bancada del asambleísta Espín, y el asambleísta Callejas pues es de la misma bancada que el asambleísta Bernal. Así es, justamente por ello es que para no dejarles en indefensión a ninguno de los actores, es decir, el acusador y el acusado, es que se ponen a las dos partes y como tercer actor al que finalmente tendrá que dirimir de una u otra manera bajo los 3 principios que los dije inicialmente: objetividad, transparencia y sin show político. Es el asambleísta que le corresponderá, que es Jimmy Candel de la bancada del BIN. Ahora, una vez que ellos cuenten con toda la documentación, respaldos, audios, videos que argumente el proponente, entonces, como he mencionado, sabrán tomar la mejor decisión y que esto conllevará a la construcción de un informe. Este informe, con toda la sustanciación respectiva, tanto técnica, jurídica y respaldos que sean necesarios, nos permitirá a nosotros como asambleístas contar con esa información de primera mano y ahí tomar la decisión final en base a los 137 que pertenecemos a la Asamblea Nacional. Sí, ese informe elaborado por la comisión demostraría que el asambleísta Espín tuvo intenciones o que tuvo una injerencia en la justicia. ¿Cuál podría ser la sanción a la legisladora? ¿Podría ser destituida o no existe causales? Bueno, lo que necesitamos en primera instancia es saber qué va a pasar el día lunes en base a las comparecencias, cuáles serán las argumentaciones que sustenten este inicio de un proceso dentro de la Asamblea Nacional, que es un juicio de un asambleísta hacia otro asambleísta. Entonces, necesitamos esperar la argumentación y ver si es que cumple o no cumple con el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son los que sustentarían para nosotros poder aprobar, como he mencionado, o no aprobar el informe que se ha presentado. Por lo tanto, hay que revisar a mayor detalle, a profundidad, no nos podemos equivocar y la forma de nosotros trabajar debe seguir siendo transparente. No podemos permitir que esas digamos, esos humos que pretenden poner encima de la Asamblea nos tache, y que más bien sea una oportunidad para fortalecer la transparencia, sea una oportunidad para fortalecer el derecho al debido proceso y a la defensa, y que los actores, es decir, los 3 asambleístas, actúen con esa moralidad que ellos la tienen y tener un resultado imparcial, pero con sustanciación adecuada, como he mencionado, tanto en la parte técnica como jurídica. ¿Cuál debería ser el procedimiento a seguir por parte de la comisión? Sabemos que ya el lunes están convocados varias personas, entre ellos el ministro de Justicia. Se prevé incluso que la privada de la libertad, la señora Falcón, también acuda. Más allá de escuchar las versiones de ellos, ¿qué más debe hacer la comisión para tener justamente un informe final sobre el accionar de la asambleísta Espín? Bueno, en primera instancia las comparecencias, como ya se han mencionado, posterior a ello, ellos tienen que evaluar las pruebas que se presenten. Eso es muy importante. Las pruebas, me refiero, por ejemplo, al pronunciamiento que ha hecho el señor ministro de Justicia encargado, Paul Granda, el cual él ha mencionado en rueda de prensa que existen videos, ha mostrado públicamente los videos del ingreso del asambleísta Espín, y esas son las pruebas que tienen que ir desvirtuando o aclarando en el momento de la definición para la construcción del informe. Es decir, no solamente son las comparecencias, es la evaluación de cada una de las pruebas. Asambleísta, otro tema polémico sin duda es el del asambleísta Norma Vallejo,
hay acusaciones de cobros indebidos por parte de su equipo de trabajo. El legislador Fabricio Villamar ha presentado ya la denuncia en el CAL y esta ha sido aceptada. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que ocurrirá después con este tema? Bueno, de similar contenido, por decirlo así, me refiero cuando existe una denuncia de un asambleísta a otro, es el caso del asambleísta Villamar al asambleísta Norma Vallejo. Es decir, el siguiente paso es la conformación nuevamente de una comisión tripartita, la que permita nuevamente escuchar a los involucrados y escuchar también a los que se vean de una u otra manera identificados y por supuesto las pruebas que existan de por medio. Esto debe seguir un similar proceso al del asambleísta Espín y nosotros en la próxima semana ya la presidenta de la asamblea debería convocarnos al pleno y ahí incluir en uno de los puntos para ser debatido la conformación de esta nueva comisión para tratar el tema del asambleísta Norma Vallejo. Se conoció que el asambleísta pediría una licencia médica. ¿Esto no le eximen de la investigación? Definitivamente que no, y más bien recordar que con mucha tristeza la asambleísta Vallejo, ella tiene muchos problemas de salud. Ella, si hacemos una revisión de su participación, es muy activa, sin embargo en las ausencias tiene sus respectivos certificados ya que su salud es bastante delicada y ahora por supuesto con mayor razón al verse envuelta en este tipo de escándalos, con mayor razón el estrés o cualquier tipo de alteración obviamente va a haber afectada su salud, pero no le exime y más bien ella ha sido muy clara, ha presentado cartas que se revisen la información, que se haga una investigación a profundidad desde todas las instancias, poner las cuentas sobre la mesa, hacer la aclaración del audio, hacer la verificación de la documentación que han presentado en Fiscalía, es decir, que existe la apertura por parte del asambleísta para que se hagan las investigaciones respectivas. Por parte de nuestro bloque, nosotros hemos considerado oportuno que tanto para el asambleísta Espín como para el asambleísta Vallejo se cumplan los tres principios y vuelvo a repetirlos porque es muy importante no caer en una manipulación política, sino que o generar una desinstitucionalización, porque eso no es en este momento oportuno para el país. Más bien hay que, de estos problemas delicados, de estos problemas graves, hay que sacar una oportunidad y saber que de las cosas negativas que pueden existir, pues poder sacar una oportunidad para seguir fortaleciendo la institución que es la Asamblea Nacional, que es la democracia, que es la casa de la democracia y que esto no puede debilitarnos. Ahora, la mejor forma es que todas las autoridades cumplan con su rol bajo su competencia y nosotros también bajo nuestra competencia sin generar ningún escándalo que innecesario, que lo que único que está haciendo es dejar en mal a la institución y más bien olvidándonos de las cosas positivas que hacemos en la Asamblea, porque hay muchas cosas positivas que se vienen desarrollando en la Asamblea Nacional, pero no permitamos que se opaque por ciertos actores. Nada más aclarar que los procesos que desarrolla la Asamblea Nacional y los procesos que desarrolla la Fiscalía son separados, son aparte, independientes, ¿verdad? Sí, son dos procesos totalmente distintos. Nosotros no somos jueces, nosotros no damos un dictamen bajo una sustanciación, digamos, jurídica, es el fiscal y los jueces quienes tienen que emitir su criterio. Nosotros somos netamente políticos y lo que aplicaremos es lo que indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta, quisiera abordar con usted otro tema. Hoy mantuvieron ustedes un curso, un seminario sobre gestión de riesgos. Es un tema muy importante en el país y que también estuvo en debate pues se consideraba que esta cartera quizás no desaparezca, pero se iba a encargar otra instancia. Hoy sabemos que no va a ser así. Así es, nosotros aproximadamente hace 7 u 8 meses a nivel personal entregué una propuesta de ley de gestión de riesgos para el Ecuador y la misma que fue ya calificada por el CAL y por supuesto entregada a la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral. Y en esta comisión hemos iniciado, hemos abocado el conocimiento, estamos dando tratamiento al mismo y por supuesto era oportuno generar un seminario para enriquecer conocimientos para los asambleístas, para los equipos asesores y para los que deseen participar. Tuvimos una asistencia más de 70 personas, agradecerles profundamente porque existe interés en este tema y lo que nosotros hemos creído oportuno junto con la presidenta es que se abre el debate para recibir la
retroalimentación en la ley, tanto que ha sido presentada por mi persona en calidad de vicepresidenta, pero también de la asambleísta Silvia Salgado, que también presentó una propuesta de ley. Es decir, ahora en este seminario poder conocer a mayor detalle conceptos, pero también alternativas y experiencias. Han venido expertos y asambleístas de Indonesia a darnos su información y también, por supuesto, sus 2 leyes que cuentan actualmente para poder compartirnos y verificar cuáles son aplicables a nuestro país. Por ejemplo, en Indonesia ellos han tenido desastres muy fuertes con huracanes, por ejemplo, han tenido temas también de inundaciones. ¿Cuál es el aporte que ellos están realizando al país en el seminario? Mire, nosotros hace 2 semanas estuvimos en una reunión con la embajadora de Indonesia. Yo le había presentado la necesidad de conocer de las leyes que existen en Indonesia, debido a que este país ganó en uno de los certámenes internacionales un premio por tener la mayor capacidad de resiliencia después de un impacto, digamos en este caso de un tsunami, de un terremoto, que son desastres naturales, pero también antrópicos. Ahora, esta fue la razón por la que solicitamos a la embajadora y en menos de 2 semanas ya está aquí, de hecho hoy estuvo aquí el experto, y nos han dado a conocer primero las 2 leyes que cuentan en Indonesia y también las actividades de prevención sobre todo, pero también cómo ellos reaccionan después del desastre, que es más denominado la resiliencia. Y en eso nosotros tenemos mucho por trabajar, hay mucho por incluir, recordar que esta ley no va a solucionar todos los problemas, pero sí va a encauzar en un solo camino el objetivo, que es la reducción de los riesgos. Y el día de mañana, de hecho el 13 de octubre, ha sido declarado el Día Internacional de la Reducción de los Desastres, que muchas veces muy poco le hacemos caso, pero cuando nos vemos involucrados en una inundación, en una sequía, en un terremoto, en un proceso eruptivo, y estamos viendo que nos afecta a nuestra familia, a nuestra comunidad, recién reaccionamos. Pues es hora y es momento de tener educación en gestión de riesgos, en actuar de manera preventiva, y tenemos muchos proyectos en el Ecuador emblemáticos, muy positivos, que generó el gobierno pasado, que se siguen fortaleciendo con este gobierno, y que lo que buscamos es tener una capacidad mucho más ágil para poder reaccionar. Y esto se puede lograr no solo con una ley, sino con una participación activa de los ciudadanos, porque esto sobre todo es de la ciudadanía y también de quien tiene la responsabilidad a nivel de cada uno de los gobiernos locales, que son fundamentales para la desconcentración de esta competencia tan importante como es la gestión de riesgos. ¿El Ecuador está preparado para enfrentar justamente los riesgos, asambleísta? Le pregunto esto porque cuando tenemos un evento, vemos que todas las instituciones trabajan mancomunadamente, pero cuando el riesgo no está latente, parece que nos olvidamos. Lo digo esto porque cuando pasó lo de la posible erupción, continuamente se estaba trabajando en temas de evacuación y demás. Hoy un poco nos hemos olvidado del tema. Así es, y es por esa razón que dentro de la ley lo que yo estoy promoviendo es que se incluya en las mallas curriculares, así como hemos propuesto en la Comisión de Tránsito, que se incluya el tema de educación vial, que se incluya en esta ocasión el tema de educación en gestión de riesgos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, profesionales deben estar absolutamente en conocimiento, tanto el sector público como privado, mancomunidades, estar en conocimiento en cómo vas a reaccionar en el momento de un proceso eruptivo o en un proceso de algún terremoto o sismo. Esto es evidente que todavía nos falta una cultura de educación, no podemos echar la responsabilidad completamente a cierta institución, sino más bien esto es una corresponsabilidad de todos los actores. Usted decía algo importante sobre el tema de la posible desaparición de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El señor presidente ha emitido ya un decreto presidencial, el cual le cambia de nombre. Aspiramos que el cambio de nombre signifique también un crecimiento a nivel institucional que pueda fortalecer este gran riesgo que nosotros tenemos en el país y que ahora se vaya a llamar Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, lo cual creemos que todavía hay cómo mejorar el nombre y mucho más allá del nombre, las funciones, las actividades, las competencias que pueda tener esta Secretaría y que también el poder juntar todas estas oportunidades
van a permitir tener un Ecuador mucho más preparado, tener un presupuesto que se incluye en el presupuesto general del Estado, el tema de educación en gestión de riesgos, porque eso, como digo, es algo fundamental, que tenemos que estar listos siempre, en todo momento, no solamente cuando vemos algo que posiblemente pueda suceder, sino de manera permanente, estar preparados, y que recordar algo, es mucho más económico para un país invertir en obras y en actividades para prevención que invertir en la reconstrucción, es muchísimo más caro. Así que ese es mi mensaje en cuanto al seminario que dimos ahora, y la gente, mucha participación, así que estamos muy contentos. Imagino que participaron en el seminario personas de diferentes instituciones vinculadas con el tema justamente de prevención de riesgos. Así es, participaron, por ejemplo, de las Naciones Unidas, vino una experta a darnos desde el punto de vista de las Naciones Unidas un contexto internacional de la necesidad de la aplicación del marco de Sendai, que es algo que el Ecuador no ha ratificado, pero es fundamental por encontrarnos principalmente en una zona, en la línea ecuatorial, en donde existe mayor vulnerabilidad en los diferentes desastres naturales, y también lo menciono nuevamente, el tema de los desastres antrópicos. Muchas veces las obras que se construyen no tienen este indicador importante que es gestión de riesgos. Otro actor que también participó es de la sociedad civil, han participado el Consejo Sectorial, el cual ha dado su punto de vista con toda la competencia desde la ciudadanía, cómo pueden ellos ir aportando a la construcción de esta ley. También han participado de la Universidad Politécnica del Ecuador. Han venido actores, docentes importantes, conocidos y reconocidos de la Universidad de Bolívar, y también la participación, como hemos mencionado, de especialistas de Indonesia. Todo este selecto equipo ha participado en este seminario para compartir sus ideas, sus experiencias y retroalimentar la ley que la Asamblea Nacional del Ecuador está tratando en este momento. Asambleísta Marín, muchísimas gracias por compartir esta información sobre diversos aspectos del acontecer legislativo. Muy gentil por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Clever, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias al asambleísta Marín por esta importante información, tanto de los temas coyunturales como temas en prevención de riesgos. La Comisión de Fiscalización no llegó a un acuerdo sobre el proceso de juicio político contra el exministro de Agricultura, Rubén Flores. Tras la sesión desarrollada la noche de este jueves, no hubo los votos para sugerir el archivo ni para dar paso al juicio político. Varios legisladores sostuvieron que las pruebas presentadas contra el exfuncionario no eran contundentes. Cerca de 3 horas duró la sesión, la votación fue dividida. Al final no fue posible sugerir el archivo ni dar paso al juicio político. 2 legisladores no acudieron a la sesión y uno se retiró en la mitad. La presidenta de la comisión, María José Carrión, sostuvo que existe un vacío legal. Secretaria, por favor, tome nota de que no ha habido votación para el archivo, y es evidente con la votación que está al momento tampoco había votación para aprobar la moción. Por tanto, este es otro de los elementos que quedaría para poder aclarar en la ley orgánica de la función legislativa, y no se remite el informe con recomendación de juicio político. Se queda esto en una especie de vacío legal para ser resuelto en la reforma de la ley de la función legislativa. Los legisladores Raúl Tello y Silvia Salgado manifestaron que las pruebas presentadas son débiles y que Rubén Flores no es responsable de todos los males que sufre el agro. Esta propuesta dice no existe incumplimiento de funciones por parte del exministro. Esta es una de las conclusiones sobre las cuales tenemos que decidir. No se le puede cargar la responsabilidad a un ministro que estuvo 9 meses por todo lo que ha significado falta de una política de Estado en el sector agropecuario. La vicepresidenta de la comisión, Carla Chávez, señaló que más allá del juicio político es necesario darle atención prioritaria al agro. Tenemos una deuda histórica con el agroecuatoriano, una deuda que tenemos que saldar, una deuda que se trata de políticas públicas claras, que puedan aterrizar y que puedan generar bienestar a nuestra gente del área rural. Tras conocer que el proceso de juicio político queda en el limbo, Rubén Flores dijo irse tranquilo porque no incumplió con sus funciones. Se presentó la demandante con sus argumentos, me presenté yo con mis argumentos y con las pruebas. Creo que la conclusión ha sido clarísima, sobre todo de aquellos que leyeron los elementos, los argumentos y las evidencias. No existía causal para el juicio.
Este es el tercer proceso de juicio político que queda sin resolución. Antes sucedió lo mismo con los integrantes del Consejo de la Judicatura y contra el superintendente de bancos. Clever Aranda, TVL Noticias. Tras la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio a la Comisión de Fiscalización, varios comisionados consideran como preocupantes sus declaraciones sobre supuesta injerencia en la justicia y espionaje al interior de la institución. Los legisladores no descartan que el tema concluya en pedido de juicio político. Tras la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura a la Comisión de Fiscalización, donde informaron sobre algunas inquietudes ciudadanas en cuanto a su accionar, se generaron reacciones. El asambleísta Daniel Mendoza dijo estar preocupado por las declaraciones de los vocales referente a la posible injerencia en la justicia y al sistema de escucha y espionaje al interior del Consejo de la Judicatura. Debe ser investigado todo lo que se ha presentado como denuncia formal, pero a la fecha no se tiene un dispositivo, no se tiene una muestra, una prueba de que haya existido realmente grabaciones de manera clandestina. Y no descarta que el tema pueda desembocar en un juicio político. Completamente inaceptable que hayan utilizado los mismos mecanismos que se utilizaron en el pasado para meter la mano a la justicia, para ahora ser otro grupo de poder el que lo haga. Para el asambleísta Raúl Tello el tema es grave y dice apoyaría el juicio al Consejo de la Judicatura Transitorio, siempre y cuando también se retome el trámite al Consejo anterior. Junto con eso, destrabemos del juicio político allá al Consejo de la Judicatura, que sigue en el limbo, sigue sin resolución. Deberíamos primero de procesar aquello, porque si a este le vamos a juzgar, el anterior tiene 100 causales más para que sea juzgado. Luego de 3 horas y media, la sesión fue suspendida. En una próxima ocasión, los vocales del Consejo de la Judicatura serán convocados para culminar con las inquietudes de los legisladores. La mesa legislativa prevé elaborar un informe con la información recabada. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Continuamos con la información. A casi un mes de la firma de cooperación interinstitucional de lucha contra la corrupción, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, se reunió con Edwin Aguilar, coordinador técnico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, Hugo Pérez, subcontralor, y la fiscal encargada Ruth Palacio. El objetivo fue hacer una evaluación de las entidades que firmaron el convenio y revisar los avances. La presidenta recordó las 2 resoluciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, con lo que dijo, queda claro que existe la voluntad política de sanear esta institución al referirse a los supuestos cobros indebidos que se investigan. Aseguró que la decisión es generar un mecanismo que marque prioridades en el trabajo que debe realizar. Las entidades de control tienen la disposición de transparentar estos hechos e investigarlos a la brevedad posible. Combatir la corrupción. Los representantes de las instituciones que suscribieron el convenio creen que es de deber primordial de las instituciones del Estado combatir la corrupción frontalmente. Con ello se busca establecer los procedimientos adecuados que eliminen estas prácticas, por lo que el análisis de los avances será de forma constante. Lo primero que se hizo es establecer un plan para ejecutar acciones inmediatas, preventivas y correctivas para esclarecer los hechos. Además, se construirán mecanismos para facilitar la cooperación mutua que desde el momento en que se firmó el convenio empezó a ejecutarse de manera fluida. Momento de dar paso a nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. Mashi Clever Aranda Ayichishi Ayukuna Minga Chihuaychi Yukunchi Yami Kai Picanchi Kasna Kai Piquichua Shimita Huichachingapa Kasna Kai Chishipi. Denuncia Norma Vallejo. Kasna Kai Nachishi Mami Kai Mama Yakta Tandanaco y Ukuima Pica y Consejo de Administración Legislativa Tandanaco y Guangurishka Piquimirishka Ayo Apukuna Ima Shohatun Rimanaco y Tacharirka Kuna. Kai Pimi Fabricio Villamar, Apu Huchachinacui y Machayachishka, Kilkata Rexirka, Kaipika, Norma Vallejo, Apu Imami, Kasnapaipak, Yanka, Yanapak, Runakuna, Imatakulkita, Mañakushka Kan, Chaitami, Ñukunchi, Kataripachu, Mañanchi, Nishpami, Kaipika, Chayachishka Kan. Chinayatika y Kilka Imatami, Taripanata, Kallaringapak, Arinirka Kuna, Chinamika y Samupunja Kuna Imapi, Ya Apukuna Rixishpa, Sugmingarishka, Tawiña Chinga Nirka Kunami. Juicio político Rubén Flores. Kai fiscalización mingarishka uku imaman michayamur kakuna kai ñaupa kai agricultura hatun tandanaku y tapushak Rubén Flores.
Shinayati kaipimi kasna kai juicio político taripa imata kajarinapak kaipi apukuna karimanakurka. Shinapas kaipika mana pakta huchachikuna rikuchikuna ima tianchu nishpami kasna apushita ima manka mana chayarkakuna. Shinapas kasna kai taripaykuna imaka mana wakichishka sakirinchu. Shinapas kasna kaipi chamupunjakuna rikunapak mana paktanchu nishpami riksichirka. Reacciones vocales Judicatura, Kai Consejo de la Judicatura Transitorio, Hatun Tandanakuipi Rimari Apukuna Ima Mika Yajik Punjakuna Ima Taka Kai Fiscalización Mingarishkapi Rimarinaman Wichachinaman Chayamurkakuna. Paikuna Kanimi, Nukunchi Kasnakai Yankana Wasi Ukukuna Imapi, Pakaya Uyenakui, Chapanakui Ima Tiashkakan, Chaika Mana Pakta Shinam Rikurin, Nishpamika Ipika Rimarir Kakuna. Shinayati Apukuna Ima Kai Juicio Político, Taripa Ima Kajarinata ñukunchika mashkakunchi yuyanakukunchi nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por seguir con nosotros. En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional analizan la posibilidad de que las autoridades del sector seguridad ya no acudan a esta mesa legislativa a entregar información de forma trimestral. Actualmente, así lo señala la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Esta reforma aún está en análisis. La propuesta surgió en el Pleno de la Asamblea tras el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral. Y es que ahí se propuso reformar la disposición legal para que las autoridades del sector de seguridad acudan de forma trimestral a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea para informar las acciones que lleva adelante el gobierno central en materia de seguridad. La asesora de la comisión, Lorena Villavicencio, dio lectura a las propuestas que fueron sistematizadas por el equipo técnico de la comisión. En la actual ley sí lo hacemos y existe un proceso de fiscalización que estas entidades tienen que rendir cuentas cada 3 meses a la Asamblea Nacional, a esta comisión. En la ley que se propone no existe aquello. Dentro de la nueva Ley de Seguridad Integral se propone un nuevo esquema relacionado con el área de seguridad. Adicionalmente se habla de un sujeto de control político por parte de la Asamblea Nacional y se habla de rendir cuentas de gestión y bienes al Contralor General del Estado. Pero el asambleísta René Yandún tiene varios reparos, sobre todo cuando el Ejecutivo ya ha anunciado que enviará su proyecto de ley en materia de seguridad. Prácticamente ya es, yo diría, 6, 7 meses que hemos estado tratando y en espera de que sea el Ejecutivo quien envíe este código. Desgraciadamente se han retrasado. Un trámite burocrático exagerado. Finalmente, la comisión decidió que las observaciones planteadas al proyecto de Ley de Seguridad Integral sean compartidas con la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, que también trabaja en un proyecto de reformas en materia de seguridad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El proyecto de ley de eficiencia de trámites deberá ser publicado en el registro oficial en los próximos días para convertirse en ley de la República. La propuesta suprime y optimiza requisitos para la realización de un trámite en las distintas instituciones públicas. Además, promueve el gobierno digital y sistematiza los datos de un ciudadano. La asambleísta Gabriela Larreategui espera que el proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites sea publicada lo más pronto en el registro oficial y se convierta en ley de la República, pues asegura contiene varios beneficios para los ciudadanos que realicen trámites en las distintas instituciones públicas. Por ejemplo, que no se pueden pedir duplicadamente los documentos, que no se debe exigir copias de la cédula, sino que basta con la sola presentación, que los trámites puedan hacerse en línea. Detectamos que hay muchos trámites que si bien pueden hacerse en línea, dicen el último paso tiene que acercarse a la institución pública, entonces que todo se termine en línea. Considera positivo que la Asamblea Nacional haya dado paso para que una empresa pueda tener varios giros de negocio, pues con ello, dice, se aportará al fortalecimiento del sector productivo.
En este momento quedó abierto a que sea opuesto, sin embargo, vemos que hay ciertas actividades que van a necesitar una restricción de objeto único, pero esas tendrán que restringirse en las leyes especiales de cada cosa. Por otra parte, la legisladora integrante de la Comisión del Régimen Económico precisó que la mesa legislativa ya remitió el informe para segundo debate del proyecto del nuevo Código de Comercio a la presidenta de la Asamblea Nacional y que en los próximos días será debatido en el Pleno. Larreategui destacó los conceptos de vanguardia que se actualizan en esta propuesta. Se habla muchísimo del perfeccionamiento del consentimiento, el cual puede hacérselo a través de vías de medios electrónicos. Eso es una cosa nueva que, si bien se lo venía usando, no tenía los efectos jurídicos necesarios. Se habla de factoring, se habla de la factura electrónica comerciable, se habla de títulos valores. El órgano parlamentario sugirió que el debate en el Pleno se lo realice por libros debido a la extensión del documento de 1.300 artículos. Esta norma se actualizaría a los 112 años. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El secretario para la Reconstrucción, José Herrera, rindió cuentas de sus 8 meses de gestión. El funcionario indicó que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda construyó 33.000 viviendas a agosto de este año. El funcionario dijo que la meta es llegar a las 45.000 soluciones habitacionales. El secretario técnico del Comité de la Reconstrucción, José Herrera, entregó el informe de las acciones ejecutadas en las etapas de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva entre los meses de octubre a diciembre del 2017 y enero a junio del 2018. Informó que tras el terremoto de abril del 2016, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, entregó 33.000 soluciones habitacionales. Es decir, si partimos de que la meta o que la necesidad identificada en el año 2016 es de 35.264, estaríamos cercanos. De las viviendas afectadas por el sismo, el 53% están ubicadas en la zona urbana y el 46% en la ruralidad, y que el MIDUBI trabaja con la República de China en una donación para la construcción de viviendas en terreno urbanizado. Que en inicio se trataban de 2.132 viviendas que se iban a 2.932, discúlpeme, viviendas que se iban a construir en la zona norte de Manabí. En cuanto a cifras, José Herrera dijo que desde el inicio del proceso de reconstrucción se colocaron $627 millones en más de 65.000 operaciones de crédito. Tenemos 7.494 viviendas en terreno urbanizado, de las cuales se han entregado ya hasta el momento 2.572. La Comisión del Régimen Económico analizará la información de la Secretaría Técnica para la Reconstrucción. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Diversas reacciones genera al interior de la Comisión de Justicia la propuesta de incluir la figura de la despenalización del aborto en casos de violación. En el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, varios legisladores sugieren que el tema se resuelva vía consulta popular. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, señaló cuáles son los aspectos primordiales del debate dentro del proyecto de reformas al COIF. Hay una propuesta que se ha recogido desde la asesoría y el equipo técnico relacionado a la despenalización del aborto en caso de violación, que debe ser puesto en consideración y debate de los señores legisladores. El legislador Helio Peña sostiene que el tema de la despenalización del aborto es muy delicado y que debería resolverse vía consulta. Es una propuesta que vino desde la Defensoría del Defensor Público, y también apoyado de un grupo de mujeres muy significativo de aquí de Quito que representan a las mujeres del país, pero hemos creído conveniente que ese amerita un debate nacional muy serio, muy formal, inclusive aquí se ha dicho que tiene que ser un tema de consulta popular. La asambleísta Ana Belén Marín asegura que no es partidaria de la legalización del aborto, pero es necesario debatir el tema de violaciones, dice. Cuando tratamos dentro de la Asamblea Nacional si es que es procedente o no es procedente incluir la penalización del aborto por causa de violación, considero que necesitamos tomar medidas drásticas porque los violadores lamentablemente están en las calles. Luis Fernando Torres tampoco concuerda en que este tema sea incluido en el debate del proyecto de reformas. Asegura que hay casos específicos en los cuales el aborto es legal. Ya está contemplado en el Código Integral Penal para ciertos casos. Por ejemplo, cuando esté en peligro la vida de la madre, se puede, bajo ciertas condiciones,
practicar legalmente el aborto. Pero otros abortos no están contemplados ahora en el Código Integral Penal. Un tema controversial que deberá ser debatido a profundidad. Clever Aranda, TVL Noticias. La asambleísta por el Partido Social Cristiano, Daliana Pazley, presentó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. La legisladora busca que los centros educativos se conviertan en espacios libres de violencia. La propuesta la hizo junto con sus compañeras de bancada. Daliana Pazley presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Plantea un cambio en el sistema, mejora la calidad de la oferta educativa y garantiza que se reconozcan como debe de ser, además de los derechos, deberes y obligaciones de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. La propuesta contiene 6 puntos, entre ellos, mejorar los centros educativos. Asegurar que todas las entidades educativas sean espacios libres de violencia y que se implementen políticas de cero tolerancia. Además de impartir materias que fueron eliminadas del pensum de estudios. Este proyecto establece que en los currículos de estudio se reincorporen materias como cívica, ética y lógica o desarrollo del pensamiento crítico, por considerarse imprescindibles para el desarrollo integral del ser humano. Además, se prohíbe el adoctrinamiento político ideológico a los estudiantes. Y un cambio en el sistema de bachillerato, dijo. Y en vista de los resultados negativos del bachillerato unificado, reincorporamos el bachillerato por especializaciones. Cabe señalar que la Comisión de Educación trabaja en un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El informe para primer debate está previsto que lo aprueben a finales del mes de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Expertos nacionales e internacionales fueron parte de un seminario de gestión de riesgos, prevención y resiliencia de iniciativa de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. En la cita se analizó la posibilidad de establecer normativas en riesgos y además competencias de los GATS en materia de planificación territorial. El Ecuador es una zona de permanentes amenazas, dijo Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Allí reveló cuál es la situación actual de 2 volcanes en actividad en el país y no descartó posibles terremotos. Capaces de generar terremotos en el futuro y que no se toman en consideración o no las tenemos en mente y no pensamos en que hay que actuar para esas también. Ahorita estamos con 2 volcanes en erupción, pero afortunadamente están en una zona que no tiene mayor amenaza, digamos, que son el Reventador y el Sangay. También intervino Leonardo Espinosa del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, quien destacó que hace falta mayor articulación de los diferentes niveles de gobierno. Dio ejemplos de cómo no se cumplen las ordenanzas y planificación territorial. La ley va a fortalecer mucho, pero es un tema más de cumplimiento, que los municipios asuman responsabilidad, que la gente privada asuma responsabilidades también. Desde Indonesia, Toctó Darianto, experto en riesgos, detalló cifras de los casos de desastres que han enfrentado. En su exposición dio detalles de los reglamentos de gestión de riesgos. Dijo que son necesarios siempre y cuando estén debidamente organizados. La gestión de desastres naturales se puede agrupar en 3 partes: prevención de desastres, gestión de desastres y publicación de un desastre. Sobre la base de 3 ejes, expuso la motivación del proyecto de gestión de riesgos la asambleísta Ana Belén Marín, quien dijo que la educación es la base de prevenir desastres a futuro. Participación y coparticipación de los gobiernos autónomos descentralizados a través de las unidades de riesgo que tienen o que deberían tener. En cambio, la asambleísta Esther Cuesta destacó la importancia de analizar una ley en esta temática. Está como mandato constitucional, se encuentran algunos aspectos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, existe el reglamento, pero el Ecuador aún no cuenta con una ley de riesgos. Cabe señalar que al momento reposa 2 proyectos de ley sobre riesgos al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Mariela Logroño, TVL Noticias. La propuesta de la legisladora Doris Solís para realizar un homenaje póstumo al poeta César Dávila Andrade fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. La presea Adalberto Ortiz será entregada el próximo 3 de noviembre en el marco de las fiestas de Independencia de Cuenca. Entregar la presea Adalberto Ortiz, que es una presea de la Asamblea Nacional,
hacia las personas que tienen méritos culturales destacados, y es el caso de nuestro gran poeta cuencano, ecuatoriano y universal, César Dávila Andrade. Esta presea, la resolución señala que será entregada el 3 de noviembre en las fiestas de independencia de mi querida ciudad, la de Cuenca, y es la manera en la cual la Asamblea Nacional se suma también con una resolución que plantea que toda la sociedad, los medios de comunicación, las entidades culturales, las universidades del Estado, deberíamos conocer, destacar y mantener vivo la obra poética, la obra literaria de este gran poeta ecuatoriano, uno de los mejores que hemos tenido. Nuevamente saludamos con César Guanolema y la traducción al quichua. Yupachani machikuna shinami ñukunchi kaichishi astawan wishay kunawan kikinpa wasiman kichwa shimi pichayamukunchi. Cambio seguridad integral. Shinayati kai punja kuna imami kashna kai seguridad pública y del Estado kamachi ima pirikuchishka tapaktashpa kashna kai hatun yukunchi yaktapi chapak runa kuna ima killanta kimsa killapi kashna willaykuna chayachina imata ñamana shamuchun kaypi karikukunchik ninmi shinayati willaykuna imata kashna astawan paktachaskishpa katingapak riksinkapa nishpami willachishka riksichishka kuna. Ley trámites comercio. Kay eficiencia de trámite hatun kamachi imatami ña kashna ña ñukunchi llaqtapi kamachi paktarina man yaykunapak arinishkakuna shinallati kay registro oficial hatun kilka kamayu imapimi kay shamuq punchakuna ima kay yaykushpa kashna kamachi shina ña llaqtapi paktarina man yaykunka kaypika kashna ñukunchi llaqtapi imashina kay mañaykuna ima utkachun shinallati kay gobierno digital hatun yuyaykuna ñawpakman katichun chaykuna imatami yanapanga nishpami riksichishka. Despenalización, aborto, violación. Shuwarmi imata kashna kikin kausaypi llakichishpa wawa imata kaypi kashna wiñachik imakpika llukshichina wañuchina imatami ñukunchi kamashkakunchi nishkami. Shinallati kashna kay hatun código orgánico integral penal kamachi imapi mushuyachinapimi yuyaykunata kachurana ninmi shinapash kashna kay yuyaykuna imata astawan rimanakushpa katinami nishpami tauka apukuna imaka rimarishka riksichishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando. El presidente de la República, Lenín Moreno, suprimió la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, y creó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Mediante decreto ejecutivo publicado este 12 de octubre, el jefe de Estado indica que el titular del nuevo organismo, además, presidirá el directorio de la Empresa Pública de Medios Públicos del Ecuador. Las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones en materia comunicacional que le correspondían a la SECOM serán asumidas por la Secretaría, según consta en el decreto. Además, todas las partidas presupuestarias y bienes muebles e inmuebles pasarán a formar parte del patrimonio de la Presidencia de la República. El sector automotriz registra un incremento del 33% en sus ventas. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador registra a septiembre de este año 105.000 nuevos vehículos. Genaro Baldión, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, reveló que el sector automotriz registra un incremento del 33% de las ventas en relación al 2017. En cuanto a cifras, a septiembre de este año la Asociación de Empresas Automotrices registra 102.000 nuevos vehículos en el mercado, lo que se ve reflejado en el sector laboral, dijo Baldión. Un 12% al menos es lo que hemos podido nosotros observar en el crecimiento del empleo en los 2 últimos años como consecuencia de esta recuperación. Explicó que con ello la contribución a las arcas fiscales será mayor en relación al 2017. 1.600 millones de dólares es la proyección que tenemos de aporte fiscal este año.
Entre las causas que encuentra la asociación para el incremento de las ventas del sector automotriz están el acuerdo comercial con la Unión Europea, así como la eliminación de las salvaguardias arancelarias, lo que a su vez repercute en una disminución en el precio de los automóviles, dijo Valdión. El precio de los vehículos en estos 2 últimos años ha tenido un descenso de alrededor del 7%. Pero la venta de los automotores repercute en la carga vehicular en las calles del país. Julio Puga, de la Agencia Nacional de Tránsito, reveló cifras del nuevo parque automotor matriculado en Quito en el 2017. Manejamos 450.000 vehículos que se matricularon en el Distrito Metropolitano de Quito, pero la Agencia Nacional de Tránsito maneja otras cifras mucho más amplias. Informan que hay alrededor de unas 600.000 vehículos que estarían circulando en el Distrito Metropolitano de Quito. Según dijo, en la capital ya se trabaja en soluciones de movilidad, entre ellas el Metro de Quito. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Cada 12 de octubre el Ecuador recuerda el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, una fecha que busca fortalecer la unidad nacional en la diversidad, promoviendo el diálogo entre culturas y saberes. Para conocer lo que engloba esta fecha, conversamos con un integrante del pueblo puruá. Desde el 2011 se estableció mediante Decreto Ejecutivo 910 al 12 de octubre como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, con el objetivo de promover el diálogo y fortalecer la unidad nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador, el 71,9% son personas que se identificaron como mestizos, el 7,4% como montubios, el 7,2% como afrodescendientes o afroecuatorianos, el 7% como indígenas y el 6,1% como blancos. Cifras que revelan el crecimiento poblacional de este sector. En dicho decreto hace referencia a visibilizar las culturas como las indígenas, afroecuatorianas y montubias, dejando de lado la discriminación y la exclusión étnico-cultural. César Guanolema, del pueblo puruá, resalta esta fecha como la reivindicación de sus derechos. A partir del año 2000 inicia el otro ciclo, la Era de la Luz, o también conocidos como la Era de la Sabiduría. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que nos sugieren? Nos sugieren que cuidemos 4 elementos básicos que nos fomenta la vida: el agua, el aire, la tierra y también el fuego. No obstante, considera que no solo es una fecha para celebrar, sino para recordar que aún existen temas pendientes para pueblos y nacionalidades. Necesitamos invitar tanto a las autoridades, al colectivo y también dentro de lo que corresponde en las normativas, poner que este espacio-territorio no es solo de uno. La lucha por la interculturalidad se pone en manifiesto con otros instrumentos, como el Plan para la Lucha contra el Racismo y la Discriminación, cuya observancia está a cargo del Ministerio de Cultura. Mariela Logroño, TVL Noticias. De inmediato damos paso a nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner con las diferentes actividades culturales de las que usted puede disfrutar este fin de semana. Ya es viernes, momento de la agenda cultural, donde te traigo algunos planes que puedes hacer este fin de semana. ¿Quieres saber cuáles son? Empecemos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con el ballet latinoamericano Calpañán, celebran sus 15 años de trayectoria de este ballet. Lo harán este viernes en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la noche, con lo mejor del folclore ecuatoriano. Además, la entrada es gratuita y es un evento para todo público. Eduardo Kingman Riofrío, más conocido como el pintor de las manos, es un pintor y muralista ecuatoriano, ícono del impresionismo e indigenismo del siglo XX. Y la fiesta es una propuesta que se hace en su honor en la casa que lleva su nombre, Eduardo Kingman, este sábado a las 11 de la mañana. Ahora te cuento que Fanzine es una publicación periódica de tiraje corto y que se hace con pocos medios. Usualmente trata sobre temas culturales. Y para celebrar esta forma de comunicación en el útero a partir de las 12 del día este sábado, habrá venta y trueque de fanzines. Además, una charla con expertos internacionales que pretenden motivar a los jóvenes a crear este tipo de contenidos y hacer sus autopublicaciones. El evento es gratuito y es apto para todo público.
Y este domingo a partir de las 11 de la mañana en La Marel se presentará el show musical Diego Reciclado. Esta obra pretende hacer conciencia a grandes y chicos sobre la importancia de reciclar. Además, habrá música, juegos y mucha diversión para toda la familia. El show solo cuesta $6. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Ahora revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para la próxima semana. El día lunes 15 de octubre de 2018 se llevará a cabo la sesión de la Comisión Ocasional Multipartidista de Investigación del caso Sofía Espín. El tema, conocer versiones e información por parte del asambleísta Esteban Bernal. A las 11 de la mañana se contempla la presencia del ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Paul Granda. A las 15 horas, la persona privada de la libertad, Diana Falcón, exagente de la CNI. Y a las 17 horas, la presencia del asambleísta Sofía Espín. Esto se desarrollará en el Salón de Uso Múltiple del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de TVL Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten de un buen fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.